Bienvenido, doctor Frank Almanza, nuevamente a nuestra sesión de hoy. Le doy el pase. Adelante, doctores. Bienvenido nuevamente a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Listo, agradeciendo esta invitación que me hace Inlades para hablar sobre los medios impugnatorios. Vamos a hoy día abordar sobre este tema que creo que todavía no lo han abordado a profundidad. Cuéntenme, ¿qué cosa vieron sobre medios impugnatorios? Henry, ¿me pueden comentar o no vieron nada todavía sobre impugnación? Pedro, Mónica, ¿están allí? Henry, Roger, para que me comenten qué vieron sobre medios impugnatorios. ¿O todavía no hemos trabajado ese tema? Buenas noches, profesor. Hola, cuéntame por favor, te ruego. Profesor, justamente yo estoy ingresando, ayer no ingresé, pero el día lunes es lo que se trataba, el anterior, es sobre el tema en general de lo que es el derecho penal, ¿no? Y procesal penal. En sí, bases, conceptos, pero sí directamente con el tema de derechos, disculpe, de medios impugnatorios, no escuché. Gracias. Venga, perfecto. ¿Los demás están allí? Cuéntame por favor. Pedro, Doctor, buenas Diane. noches. Hola Pedro, cuéntame. Recién acabo de ingresar, doctor. No he visto el tema de recursos impugnatorios. Genial. Entonces, con la versión de los dos, ya me queda claro que ese tema todavía no han abordado. Así que vamos a abordarlo ahora desde un inicio, ¿sí? ¿Qué cosa yo les voy a platicar, qué les voy a comentar sobre los medios impugnatorios? Lo primero que les voy a decir sobre los medios impugnatorios es que son herramientas, son instrumentos procesales que sirven para qué. Los medios impugnatorios son herramientas, son instrumentos que sirven para hacer un reexamen. La idea de los medios impugnatorios es hacer un reexamen, un volver a examinar lo que ya se examinó. Eso en realidad es impugnación. Volver a examinar lo que ya se examinó. Darle una segunda mirada a lo que ya se miró. ¿Cierto? Y ustedes dirán, ¿por qué le damos una segunda mirada a lo que ya se miró? ¿Por qué hacemos eso? ¿Quién me dice de los que están acá? ¿Por qué se hace reexamen? ¿Por qué se vuelve a mirar lo que ya se miró? ¿Por qué sería? Por lógica. ¿Por qué volvemos a mirar lo que ya se miró? ¿Por qué hacemos un reexamen? ¿Por qué volvemos a ver lo que ya se vio? ¿Por qué? Bueno, volvemos a Eh, verlo. ¿Por qué, Pedro? no está conforme con lo resuelto, ¿no? En primera instancia, ¿no? O no Exactamente. está bien motivado. Porque el ser humano es perfecto o es falible. Falible. El ser humano es falible. Entonces, como el ser humano es falible, puede cometer errores, puede incurrir en vicios, ¿cierto? Entonces, si el ser humano puede cometer errores, puede incurrir en vicios, la idea es que haya medios impugnatorios. ¿Para qué? Para poder volver a mirar lo que ya se miró. Porque el ser humano es falible, puede incurrir en vicios, en errores, puede ser corrupto, cualquier cosa de esas. Entonces, para un poco neutralizar eso, toca el tema de los medios impugnatorios. ¿Sí? Entonces, eh, voy a yo compartir unas presentaciones. Yo no sé si ustedes, Henry, tengo permiso para compartir. ¿Estoy como anfitrión? Sí lo posee, doctor Frank. A ver, vamos a compartir entonces. Vamos a compartir el tema de los medios impugnatorios para que ustedes puedan, a ver, vamos a compartir para que quede un poco más claro lo que quiero, lo que pretendo explicar esta noche.
¿Se ve? Así, doctor Frank. Listo. Entonces, esa es la palabrita clave en impugnación. La palabrita clave es revisión, volver a mirar, volver a revisar lo que ya se miró, lo que ya se revisó. Revisión. La demanda. ¿Por qué se vuelve a mirar lo que ya se miró? Porque se pretende anular, porque se pretende revocar lo que se resolvió. ¿En qué casos? En casos en que alguien diga que ha sufrido un agravio. Que ha sufrido un agravio porque ha habido un error, porque ha habido un vicio, ¿no? Entonces, la palabra impugnación siempre me tiene que llevar a una herramienta procesal, a un instrumento procesal del que me voy a hacer cargo, del que voy a echar mano, del que voy a usar para pedir ese reexamen, para poder pedir ese volver a examinar lo que ya se miró. Algunos dicen que es una manifestación de la tutela judicial efectiva. Yo estoy en esa línea. Otros que más siguen corrientes adversariales hablan de que es una manifestación del derecho al debido proceso. ¿De acuerdo? Otros dicen que es un sistema de control. Pero podríamos coincidir en que es todo eso. Es una manifestación de la tutela judicial efectiva, es una manifestación del derecho al debido proceso, pero también es un sistema de control. Solo si tú puedes impugnar, solo si se te permite impugnar, solo en esos supuestos en que se te permite impugnar, puedes decir que tienes libre acceso a la jurisdicción. Solo cuando se te permite impugnar. ¿De acuerdo? Solo si se te permite impugnar, puedes contradecir. Solo si se te permite impugnar, puedes conseguir una resolución fundada en derecho. Entonces, por eso es que la impugnación es importante. Pero la impugnación no funciona siempre. La impugnación funciona únicamente cuando hay vicios o cuando hay errores. ¿Sí? Esa es la clave en impugnación, que exista un vicio o que exista un error. Porque si no hay un vicio, porque si no hay un error, no es posible que haya impugnación. Para que haya impugnación tiene que haber un error o tiene que haber un vicio. Los errores son en derecho, injure. Los errores son in facto, esto es en valoración probatoria, en apreciación de factum. Pero también hay vicios por defectos en trámite, hay vicios por defectos en motivación. ¿De acuerdo? Hay vicios por defectos en trámite y hay vicios por defectos en motivación. Los vicios son por ese lado. Hasta acá, ¿qué podríamos decir de los medios impugnatorios? Hasta acá, ¿qué podríamos comentar de los medios impugnatorios? Si quisiéramos ensayar una definición de medios impugnatorios, podríamos decir que los medios impugnatorios son instrumentos, son herramientas procesales que usan los justiciables para pedir un reexamen de un acto procesal. Ese acto procesal puede estar contenido o no en una resolución, se pide ese reexamen de ese acto procesal contenido o no en una resolución. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que se revoque o se anule. Se revoque cuando hay un error y se anule cuando hay un vicio. Entonces, siempre que escuchen la palabra vicio, automáticamente tu cabeza tiene que irse a analizar nulidad. Siempre que escuchen vicio, automáticamente se van a analizar nulidad. Vicio equivale a nulidad. Error equivale a revocación. Cuando estamos ante un vicio, se revoca, se anula y se reenvía. O por motivación o por trámite. Hay vicios por defectos en motivación o hay vicios por festinar el procedimiento, ¿no? La tramitación. Mientras que los errores son injure, que es un error de derecho, indebidamente aplicas una norma jurídica en resolución en materia de impugnación, o el error puede ser in facto,
esto es, el error in factum, tiene que ver cuando haces una mala apreciación de la prueba, cuando se hace una indebida valoración probatoria. Si un juez hace una indebida valoración probatoria, si el juez hace una mala aplicación in factum, allí vas a poder impugnar. ¿Cuántos tipos de medios impugnatorios hay? Hay dos tipos de medios impugnatorios. Los medios impugnatorios intraproceso, los medios impugnatorios intraproceso y los medios impugnatorios extraproceso, que también se conocen como acciones de impugnación. ¿Sí? Acciones de impugnación. Los intraproceso son los recursos y los remedios. Entonces, los intraprocesos son recursos y remedios y los extraprocesos son las acciones de impugnación. A ver, explico esto más. Cuando vas a pedir ese reexamen, cuando vas a pedir que se vuelva a mirar dentro del proceso, ¿cierto? Cuando vas a pedir que se vuelva a mirar dentro del proceso, estás ante recursos y remedios. Cuando vas a pedir que se vuelva a mirar, que se impugne vía acción de impugnación o vía fuera de procesal, tienes que trabajar ahí con amparos, con habeas corpus, con nulidades de cosa juzgada fraudulenta, con procesos de revisión y luego acudir ante los organismos internacionales, a la Corte Interamericana, etc. Esas son impugnaciones extraproceso. Se cuestiona una decisión fuera del proceso, ¿sí? Fuera del proceso. Muy bien, vamos a ahora centrarnos en los recursos. Yo les había dicho que los recursos se dan contra resoluciones contenidas, ¿no? Contra resoluciones, actos procesales que son resoluciones. Los recursos tienen que cumplir ciertos principios. Entre los principios que tienen que cumplir los recursos están legalidad, formalidad, unicidad, adecuación, principio dispositivo, principio de instancia plural, principio de prohibición de reforma en peor, principio de inmediación y principio de trascendencia. A ver, explicamos más. ¿Cuándo estamos ante un principio de legalidad? Cuando dejamos claro algo, solo se puede impugnar con mecanismos de impugnación previstos en la ley. En el Perú existe nulidad, en el Perú existe apelación, existe casación, existe reposición, existe queja. Con eso se puede impugnar con los mecanismos previstos en la ley. ¿De acuerdo? En España, por ejemplo, existe un recurso que es el recurso de súplica. Eso no hay acá, así que no lo puedes usar. Tiene que estar previsto en la ley. La formalidad son actos eminentemente formales. Cuando tú impugnas, está la formalidad que si no la cumples, queda fuera tu impugnación, ¿cierto? Si no respetas el plazo, si no viene firmado por un abogado, etc. Son formalidades que hacen que, si no las cumples, se deje fuera tu recurso. El principio de unicidad, el principio de adecuación. Unicidad es un recurso por vez, adecuación usas el recurso correcto. El principio de trascendencia, ¿qué quiere decir? El principio de trascendencia quiere decir que únicamente impugnas cuando tienes un agravio. Trascendencia implica únicamente impugnas cuando tienes un agravio. Solo puedes impugnar cuando se te causa afectación o cuando se te causa agravio. ¿Qué es el principio dispositivo? El principio dispositivo tiene que ver con que no hay recursos de oficio. Siempre los recursos son a pedido de parte. Ya se eliminaron los recursos de oficio. Todo es a pedido de parte. ¿Sí? Inmediación implica que cuando hay un recurso, va a haber audiencia. Y el recurso hoy día se vuelve instancia porque ya hay impugnación. Ya hablamos de instancia plural. Obviamente, el que ha impugnado no puede terminar peor de como estaba. ¿Por qué? Porque existe el principio de prohibición de la reformatio in peior o prohibición de la reforma peyorativa. No se puede terminar peor cuando impugnas que como estabas, ¿no? Claro, eso tiene una excepción. Si la otra parte también impugna, ahí sí te pueden dejar peor, porque la otra parte también impugnó. Pero si eres el único que impugna, si eres el único impugnante, no puedes terminar peor de como estabas. ¿Sí?
Puede haber adhesiones, ¿cierto? Puede haber desistimientos, pero es muy importante el tema de la congruencia. A ver, esto está dentro del principio dispositivo. Voy a explicarlo con más detalle. ¿Qué significa congruencia? Únicamente se tiene competencia para resolver respecto de lo que ha sido materia de impugnación. Si solo se impugnó un punto, solo ese punto tiene que resolverse en la impugnación. Solo se habilita competencia para la impugnación respecto a lo que fue materia de impugnación. Principio de trascendencia. Principio de congruencia. A ver, cuando hablamos de excepciones a este principio, estamos hablando de la capacidad nulificante. O sea, la única excepción a este principio puede ser la capacidad nulificante que tienen los jueces que pueden anular este tipo de decisiones, ¿no? El desistimiento se puede dar del recurso, pero también el desistimiento se puede dar hasta de la conformidad. La adhesión está prevista en el artículo 404, inciso 4 del Código Procesal Penal, para que la revisen, ¿sí? Muy bien. ¿Qué presupuestos tienen los recursos? Tienen presupuestos objetivos y tienen presupuestos subjetivos. Entre los presupuestos objetivos está el agravio, está la calidad de parte. Entre los presupuestos subjetivos y entre los presupuestos objetivos están los actos impugnables y las formalidades. A ver, cuando tú planteas un recurso tienes que plantear tu agravio, tienes que decir en qué te afecta lo que se ha resuelto. Y tienes que ser parte legitimada porque no se impugna por impugnar. Tienes que ser alguien que acredite un agravio y además tengas calidad de parte y por eso tienes interés en impugnar. No todo es materia de impugnación. Se impugna solo lo que la ley permite impugnar. A veces, equivocadamente se cree, equivocadamente se pretende decir que todo puede ser materia de impugnación. Y eso no es verdad, porque no todo es materia de impugnación. Solo se impugna lo que la ley permite impugnar. Algunos decían, toda resolución es apelable bajo la garantía de la doble instancia. No es así. La garantía de la doble instancia solo opera en los casos en que la norma permite impugnar. Solo allí. Y cumplidas todas las formalidades, ¿sí? Este es el tema de los efectos de los recursos. Los recursos tienen 4 efectos: devolutivo, diferido, suspensivo y extensivo. Repito, los recursos tienen 4 efectos: efecto devolutivo, efecto diferido, efecto suspensivo y efecto extensivo. ¿Qué quiere decir el efecto extensivo? Yo les digo siempre eso: cuando llueve todo se moja. ¿Qué significa? Si son varios impugnantes y perdón, es un solo impugnante, pero son varios los que están comprendidos en el proceso, si ese que impugnó obtiene un resultado favorable, todos se benefician. ¿Por qué? Porque si están en las mismas circunstancias, en la misma condición, y hay un pronunciamiento respecto de algo que los vincula también a ellos, así ellos lo hayan impugnado, se benefician por el efecto extensivo. ¿De acuerdo? El efecto diferido quiere decir que se va a resolver junto con la sentencia. El efecto extensivo, el efecto suspensivo quiere decir que no se va a ejecutar la decisión mientras no quede firme, pero el efecto suspensivo hace más bien que eso se vuelva inaplicable, ¿no?, en materia penal. Y el efecto devolutivo es que se pierde competencia mientras dura la impugnación. No se puede retrotraer el momento anterior. ¿Sí? El efecto suspensivo tiene esas posibilidades, impide ejecutar la resolución, salvo disposición contraria a la ley, ¿cierto? Se imaginan el caso de el expresidente Ollanta. Obviamente no tenía efecto suspensivo, por eso lo tuvieron de inmediato, ¿no? Aplicando el 418.2 de las sentencias condenatorias a pena privativa y libertad efectiva, quiere decir que se ejecutan en el momento. ¿Sí? El efecto extensivo, dije, los efectos de la interposición de un recurso por un sujeto procesal se extiende a los demás, ¿cierto? Se extiende a los demás, así no hayan participado.
El efecto diferido quiere decir que cuando hay pluralidad de imputados, no se resuelve en un momento, sino se espera la sentencia para, junto con la sentencia, resolver, ¿cierto? Ese es el efecto diferido. ¿Y cuáles son los recursos que existen en el código? Los recursos que existen en el código son 4. Reposición, apelación, casación y queja. Nos vamos a manejar con esos 4 recursos: casación, apelación, reposición y queja. La reposición procede contra decreto solamente, lo resuelve el mismo juez, por eso es que es impropio, ¿cierto? Y lo que se busca es economía procesal. Se tramita por escrito o de manera oral. El juez es el revisor, por eso es un recurso impropio. Solamente procede contra los decretos, recuerden eso. La apelación sí es más complejo porque la apelación tiene efecto devolutivo y lo resuelve el superior, no el mismo como en la reposición, lo resuelve el superior. Hay inmediación probatoria, por eso es que hablamos de instancia en apelación, ¿de acuerdo? Se va a limitar la apelación a lo que sea impugnado, salvo la excepción que es la capacidad nulificante. Se hace una revisión práctica y jurídica, se revoca cuando hay vicios, ¿cierto? Y para que haya una resolución en apelación, basta que existan 2 votos conformes. ¿Cuál es el material apelable? ¿Contra qué se apela? Se apela contra sentencias, contra autos de medios técnicos de defensa, autos de sobreseimiento, autos de extinción de la acción penal, medidas coercitivas, ¿cierto? Solo ese es el material apelable. Doctor Almanza, pero yo tengo algo que no está allí, no es apelable. Solo es apelable lo que la ley dice que es apelable. Y eso que he puesto allí es el material apelable. ¿Sí? Hay trámite de apelación de autos y trámite de apelación de sentencias. ¿Sí? Siempre la de autos y la de sentencias también tienen doble control de admisibilidad y tienen etapa probatoria. Pero no todo se puede ofrecer en apelación. No todo medio probatorio se puede ofrecer en apelación. Eso es muy delicado. Hay algunos nomás que se pueden ofrecer, que son los que no se ofrecieron por desconocimiento o se trate de un hecho nuevo. De lo contrario, no. Ya les dije, prohibición de la reforma anterior significa que no puedes estar peor y te puedes ir en casación. Vamos a ver ahora el recurso de casación. Ese recurso de casación es un recurso que tiene efecto devolutivo. Es excepcional porque tiene muchos más presupuestos. La casación no genera instancia y se trabaja ante causales tasadas, ante resoluciones específicas. Es eminentemente formal. Claro, así no tengas requisitos, así no tengas estos supuestos, la Corte puede intervenir por interés casacional o por voluntad impugnativa. Ya les dije, no genera instancia, no se introducen hechos nuevos, no se valora medios probatorios. ¿Cuáles son los fines de la casación? Los fines de la casación son el fin nomofiláctico de unificar jurisprudencia, el fin diquelógico, que tiene que ver con la justicia del caso concreto, el fin de control de logicidad, tiene que ver pues con el tema de la coherencia, que tiene que ver cuando se impugna, ¿no? Pero esto es lo que se va a defender en la casación. La casación es extraordinaria porque tiene muchos presupuestos para que proceda. No procede así nada más. Tiene presupuestos objetivos, tiene presupuestos subjetivos. El plazo, por ejemplo, es un presupuesto formal, ¿cierto? Que se tiene que tramitar ante la misma sala que emitió la resolución en materia de casación. Eso es eminentemente formal. Es 10 días de plazo por escrito, ¿cierto? La casación solo se aplica, solo se dicta, solo se da, ¿cierto? Cuando hay trascendencia, cuando hay agravio. Maribel, prendiste tu audio. Cuéntame, ¿quieres preguntar algo, comentarme algún tema?
Hay varios tipos de casación. La casación constitucional, cuando se plantea ante una inobservancia o una interpretación errónea de la Constitución, ¿no? De las garantías constitucionales. La casación procesal, cuando se inobserva una norma procesal. La casación material es aquella casación cuando se hace ante una indebida aplicación de una norma, y la casación por error es cuando hay ilogicidad en el texto. ¿De acuerdo? Y la casación jurisprudencial cuando se apartan de, lo que ha dicho la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. ¿Sí? Quiero pedirles hacer un pequeño intermedio acá porque tengo que ubicar el cargador de mi computadora, porque me voy a quedar sin batería y no quiero que se interrumpa la sesión por esto. Así que les ruego. Henry, ¿me escuchas? Sí, doctor, estoy aquí. Sí, por favor, ¿podemos parar 15 minutos de intermedio y continuamos? 15 minutos, listo, doctores. Sí, 15 minutos, por favor, una pausa y reiniciamos. gracias. Sí, está bien. 15 minutos, doctores. Muchas Correcto. gracias, muchas gracias. Bien, entonces, como les venía diciendo, vamos ahora a entrar ya a una parte ya de análisis. Lo que he hecho hasta este momento ha sido una presentación general de la impugnación, de los medios impugnatorios, ¿verdad? Pero ahora yo quiero que entremos a un análisis ya mucho más fino, a un análisis ya mucho más preciso de la impugnación, ¿de acuerdo? Y en ese análisis mucho más fino de la impugnación, vamos a un poco a aprender cómo es que se tiene que plantear una impugnación, ¿de acuerdo? Yo les había dicho en esta primera parte que la impugnación es una herramienta. Nunca se olviden de eso. La impugnación es una herramienta, es un instrumento procesal, ¿de acuerdo? Esa herramienta o instrumento procesal la van a usar los sujetos procesales en el proceso. ¿Para qué? Para peticionar, ¿qué cosa? ¿Cuál era la palabrita clave? ¿Qué cosa se pide vía herramienta o instrumento de impugnación? ¿Qué se pide, doctores? Eso yo lo dije, ¿eh? ¿Qué se pide? Con la impugnación, ¿qué se pide? La revisión. Exacto. Examen, implementación. Esa es la palabrita. La palabrita clave es reexamen. Con la impugnación se pide un reexamen. ¿Un reexamen de qué? Un reexamen de un acto procesal, ¿verdad? Se pide un reexamen. ¿Y ese reexamen quién lo realiza, doctores? ¿Quién realiza ese reexamen? Superior. En la mayoría de los casos el superior, pero hay supuestos en que ese reexamen también lo hace el mismo Pues juez que ha emitido la resolución. Y cuando estamos ante un reexamen que lo hace el mismo juez, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál de los recursos? El reexamen que lo hace el mismo juez. ¿En qué recurso se da? autos o decretos. Decretos. En la Decretos. reposición. En la reposición, Ujú. el que lo examina, en la reposición, el que lo mira, es el mismo juez. ¿De acuerdo? Únicamente en la reposición. Por eso es que eso no tiene efecto devolutivo, por eso es que eso es impropio, porque lo hace el mismo que emitió la decisión cuestionada. Muy bien. Cuando yo pido ese reexamen, ¿cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi expectativa cuando yo pido el reexamen? ¿Qué cosa busco cuando pido el reexamen? ¿Qué busco? ¿Que se revoque o también que se Anul. anule? Perfecto. ¿Cuándo pido que se revoque y cuándo pido que se anule? Cuéntenme. ¿Cuándo pido que se revoque? ¿Y cuándo pido que se anule? Pido que se revoque en qué... Anule por vicio. Muy ¿No? bien. Pido que se Ujú, revoque cuando hay un vicio. ujú. Pido que se revoque cuando hay un error. Entonces yo pido que se anule cuando hay un
vicio. Vicio, nulidad. Y pido que se revoque cuando hay un error. Esa es la idea. Se revoca cuando hay errores y se anula cuando hay vicio. Esto me va a demorar bastante. Tengo que explicarlo con detalle. Por favor, concéntrense en esta parte. Los errores, ¿de cuántos tipos pueden ser, doctores? Eso ya lo expliqué. ¿De cuántos tipos pueden ser los errores? De dos tipos pueden ser los errores. Error injure y error infacto. ¿Cuándo estamos ante un error injure? Cuando en la resolución impugnada, cuando en la resolución materia de apelación, estamos en un error injure, cuando en la resolución impugnada, ¿saben qué ocurrió? Cuando en la resolución materia de impugnación se aplicó una norma, cuando en la resolución materia de impugnación se aplicó una norma, se utilizó una norma que no correspondía. Hay un problema con la norma que se usó una norma que no correspondía. Este es un error injure. Por ejemplo, se tendría que haber aplicado la norma de feminicidio porque se haya matado a una mujer, porque se haya matado a una mujer en un contexto de estereotipo de género, de pronto un contexto de acoso sexual. Entonces, ese es un delito de feminicidio. Pero se le condenó a la persona por homicidio simple. Entonces el fiscal impugna y dice, acá hay un error, pero hay un error injure, porque está correcto. Los hechos han sido valorados, se ha analizado bien que el hombre mató a esa mujer, la prueba está perfecta, está valorado como corresponde, no hay un error, infacto, no hay un error en hechos, pero hay un error en derecho. ¿Y por qué hay un error en derecho? ¿Por qué hay un error injure? Hay un error injure por una razón. Hay un error injure porque al haber matado a una mujer en un contexto de acoso sexual, eso no encuadra en homicidio simple, eso encuadra en feminicidio. Estamos hablando de un error injure entonces, porque no encuadra en homicidio simple, sino encuadra en feminicidio. Estaríamos hablando de un error injure. ¿Se entendió eso? ¿Y cuándo estamos ante un error infacto? Cuando ha habido un indebido análisis de valoración probatoria, cuando se ha valorado mal la prueba. En el proceso de valoración probatoria, en el proceso de análisis y apreciación razonada de la prueba, no se han tenido en cuenta ciertas situaciones, se ha aplicado mal una máxima de la experiencia, se ha dicho que los indicios estaban probados cuando no estaban probados, se ha hecho una inferencia equívoca, etc. Cuando hay un problema en valoración probatoria, estamos ante un error injure. ¿Se entiende? ¿O infacto? ¿En cuál estamos? Exacto. Infacto, están atentos, muy bien. A ver, voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si es un error injure o es un error infacto. ¿Sí? ¿Se acuerdan del caso de Avencia Mesa? Sí. ¿Qué hizo Avencia Mesa? Mató a su pareja, ¿Cómo se llamaba su pareja? Alicia Delgado. Exactamente. Avencia Mesa mató a su pareja. Avencia Mesa aceptó ser lesbiana y dice que mató a su pareja Alicia Delgado. Y la mató, no la mató siquiera, la mandó matar con el Tarma Manchura, ¿cierto? Cierto. Ya está. Muy bien. En ese caso, ¿se anuló? No, en ese caso hubo un problema que se impugnó y que llegó hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ordenó un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque había un error en valoración probatoria. ¿Saben qué habían dicho? Habían dicho los jueces que Avencia Mesa era lesbiana porque ella misma lo había admitido. Y habían dicho que las lesbianas son violentas. Y por lo tanto, Avencia Mesa, por ser lesbiana, era violenta.
Yo pregunto, ¿eso es un error injure o es un error infacto? ¿Se entiende? Haber afirmado una sentencia que Avencia es lesbiana y que las lesbianas son violentas, ¿es un error injure o es un error infacto, doctores? Cuéntenme. ¿Qué tipo de error es? Doctor, para mí es infacto, porque en sí no hay una norma que establezca por género lesbiano. Exactamente. Es un error infacto. Absolutamente de acuerdo. Es un error infacto. No es un error injure. ¿Por qué? Porque están aplicando mal una máxima de la experiencia. Están diciendo que es una máxima de la experiencia que las lesbianas son violentas. ¿Y esa es una máxima de la experiencia? ¿O es un prejuicio homofóbico? Prejuicio homofóbico. Exactamente. Entonces, eso fue lo que dijo el TC. Ha habido un problema en valoración probatoria, dijo el TC. ¿Por qué? Porque para apreciar la prueba se ha aplicado una máxima de la experiencia que no es una máxima de la experiencia, sino un prejuicio homofóbico. ¿Cómo se va a decir que Avencia es violenta porque las lesbianas son violentas? Eso no resiste ningún nivel de análisis. Eso lo dijo el TC y a partir de allí pues se hizo el nuevo juicio, pero igual le condenaron a Avencia Mesa, ¿no? Igual le condenaron. Muy bien. Entonces, ese es un error infacto y ese es un error injure, lo que acabo de explicar. ¿Sí? ¿Quién me pone un ejemplo de un error infacto? Otro ejemplo de un error infacto. A ver, pónganme un ejemplo. Hagamos esto un poquito más práctico. Cuéntenme, doctores. A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? O un ejemplo de un error injure. A ver, ¿quién se anima, autores? Esa es la parte que para mí es más importante. Entender la diferencia entre un error infacto, un error injure y un vicio. Los vicios, les dije, son por tramitación y los vicios son por motivación. Ese es un vicio, el que tiene problemas en motivación o el que tiene problemas en valoración. Eh, A ver, les voy a dejar, a ver, voy a ver acá un material, a ver, vamos. Miren, se ve la presentación, doctores, cuéntenme. Lo que pretendo presentar, ¿se Sí, ve? Excelente. Entonces vamos a presentarlo de manera más clara, este tema. ¿Sí? Espero que acá lo puedan ver. Muy bien. Ahí tienen ustedes algunos resúmenes de todo lo que estamos conversando hoy día. ¿Qué son los medios impugnatorios? Dice allí, dice, son mecanismos procesales a través de los cuales, ¿cierto? Los sujetos procesales, ¿se ve? Dice, son mecanismos procesales a través de los cuales los sujetos procesales, los sujetos legitimados, pueden pretensionar el reexamen de un acto procesal contenido en una resolución que le ha causado agravio.
con la finalidad de que el propio órgano o el superior anule o revoque total o parcialmente el acto cuestionado. Nuestro Código Procesal Penal no regula una definición de impugnación, por lo tanto, toca acudir al Código Procesal Civil. Y en el Código Procesal Civil tienes más o menos una definición. Pero ¿cuáles serían los elementos de esa impugnación? Reexamen de un acto procesal que puede estar contenido o no en una resolución, porque también se pueden cuestionar notificaciones, también se pueden cuestionar actas. Entonces, el reexamen de un acta, obviamente, es de un acto procesal que no está contenido en una resolución. ¿De acuerdo? Ese reexamen lo pide únicamente el sujeto legitimado. Cualquiera no lo puede pedir. Lo pide el sujeto legitimado. Y no en todos supuestos. Lo pide el sujeto legitimado siempre que ha sufrido un perjuicio, siempre que tiene un agravio, porque no se pide ese medio impugnatorio por pedir. Se pide siempre que hay un agravio. ¿De acuerdo? Ese es el supuesto que legitima al sujeto procesal a impugnar, el haber sufrido un agravio. ¿Y cuál es la pretensión impugnatoria que va a tener? La pretensión impugnatoria que va a tener es o revocación o anulación. Se revoca cuando hay un error y se anula cuando hay un vicio. ¿De acuerdo? Cuando hay un vicio. Ya les dije que es una materialización del derecho de defensa, es una garantía de la doble instancia dentro de un debido proceso, ¿cierto? De eso hemos hablado bastante. Y el fundamento de la impugnación, lo he repetido hoy día hasta la saciedad, el fundamento de la impugnación es la falibilidad humana, la falibilidad de los órganos judiciales, que pueden cometer errores, que pueden incurrir en vicios. Entonces, eso justifica un reexamen, ¿cierto? Porque son seres humanos, pueden incurrir en errores o en vicios. Entonces, por eso es que se debe poder revisar siempre lo que esos seres humanos, llamados jueces, han hecho. ¿De acuerdo? Los vicios tienen que ver con qué? Los vicios tienen que ver con tramitación, los vicios tienen que ver con motivación. Hay vicios por defecto de trámite y hay vicios por defecto de motivación. Vicios de trámite y vicios por defectos de motivación. ¿De acuerdo? Muy bien. Mientras que estos vicios no generan revocación. Estos vicios lo que generan es nulidad. ¿Cuál es la consecuencia? Anular la nulidad. ¿Sí? Los medios impugnatorios son de esas dos clases, los propiamente dichos o de impugnación dentro del proceso y los medios impugnatorios extraordinarios, también conocidos como acciones de impugnación, que les he explicado antes del break. Les dije, ahí entraba la casación, la apelación, la reposición, ¿cierto? Los ordinarios. Y los extraordinarios tienen que ver con ¿qué? Con acciones de amparo, habeas corpus, nulidades de cosas juzgadas fraudulentas, revisiones, ¿cierto? Los ordinarios es lo que hemos estado discutiendo. La reposición es ordinario, la apelación es ordinario, la casación es ordinario y por último, la queja también es ordinario. Extraordinarios serán, ya les dije, las nulidades, extraordinarios serán los demás, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre recurso y remedio? Este es un concepto que siempre deben recordar. La diferencia entre recursos y remedios es que los remedios cuestionan actos procesales no contenidos en resoluciones. La nulidad es un remedio. Y los recursos sí cuestionan actos procesales contenidos en resoluciones. Esa es, digamos, la diferencia. ¿De acuerdo? Esos medios impugnatorios extraordinarios se conocen como acciones de impugnación. Y estos medios impugnatorios extraordinarios, conocidos como acciones de impugnación, ejemplo, la nulidad de cosas juzgadas fraudulentas, el amparo, el habeas corpus,
¿cierto? Tenemos que ver cómo se plantea y se llega incluso a jurisdicciones supranacionales, ¿no? Como les había comentado ya, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los recursos se pueden clasificar de varias formas. Ahí ustedes ven varias clasificaciones de los recursos. ¿Se ve? ¿Lo pueden ver, doctores? Sí, doctor. Tenemos propios, cuando el que resuelve es el superior, es un recurso propio, el que resuelve es el superior. Es un recurso impropio cuando no lo resuelve el superior, sino el mismo que emitió la decisión. ¿Cuál será un impropio? ¿Cuál será un impropio, doctores? La reposición, ¿no? La reposición. Y un propio, la apelación, la casación. Entonces, los recursos, por regla, cuestionan actos procesales contenidos en resolución. Los recursos siempre van a atacar resoluciones. El superior puede hacer dos cosas. Anular, ¿cierto? Declarar en ese sentido, o simplemente dice que lo va a revocar, ¿verdad? Muy bien. Los recursos también pueden ser ordinarios y extraordinarios en una clasificación que atiende a las formalidades. Una apelación es ordinario, una reposición es ordinario, una casación ya es extraordinario, porque tiene requisitos diferenciados, de acuerdo, excepcionales, mayores requisitos para su admisión, para su procedencia, ¿no? Por eso es que dice que la casación casi nunca se admite, ¿no? Y los ordinarios, cuando se cumplen los fundamentos normales, no comunes. Los recursos tienen también condición de recurso principal o recurso incidental, ¿sí? Y los efectos de los recursos, ya hemos visto, son el devolutivo, el suspensivo, el extensivo y el diferido. Ya les había dicho, solo se pueden usar los recursos previstos por ley, ¿sí? Hay recursos que no están previstos en nuestra legislación, no se pueden usar. No existen recursos atípicos, solo se usa lo que está previsto en la ley. El tema de la formalidad, ¿qué quiere decir? El tema de la formalidad quiere decir que tienen que cumplir todas las exigencias que se dan, porque si alguna exigencia no se cumple, ese recurso no se puede admitir. El recurso tiene también un principio de unicidad. Si se tiene que usar, se tiene que usar el que establece la norma, el único que establece la norma. No pueden haber dos recursos en uno. Y trascendencia es que tienes que haber sufrido algún agravio, tienes que haber sufrido algún menoscabo, ¿cierto? ¿Para qué ingreses en este tema? La congruencia equivale al tantum appellatium quantum devolutum, ¿no? Solo sobre lo que ha sido materia de apelación tiene competencia el superior. Solo sobre lo que ha sido materia de apelación tiene competencia el superior. El superior únicamente se pronuncia sobre lo que ha sido materia de apelación. Principio dispositivo. Ya no hay de oficio, ¿verdad? Recursos de oficio. Siempre son a pedido o iniciativa de parte. Como yo les había dicho, pueden haber adiciones a la apelación, pueden haber, además de las adhesiones, desistimientos, ¿no? Se puede alguien desistir de la apelación, pero no de la conformidad. ¿Sí? Muy bien. Los principios de les he dicho, son varias posibilidades de principios, ¿sí?
Así es. Esto del principio de instancia plural, les he dicho que lo tomen con pinzas, ¿no? Porque el tema de la instancia plural tenemos que tomarlo con pinzas por una razón. Y la razón es que no todos los recursos pueden caber, porque no todas las resoluciones son impugnables. Hay resoluciones que son impugnables. ¿De acuerdo? Siempre, siempre van a haber dos controles en los recursos. El control del que lo plantea y el control del que lo resuelve. O el control del que recibió la impugnación y el control del superior. Si esos dos controles se pasan, ya se va a entrar recién a analizar el fondo. Ese principio es importante, el de la reforma impeyur o reforma peyorativa. ¿Se entendió? El impugnante es el único que impugna. No puede terminar peor, porque el impugnante es el único que impugnó. ¿De acuerdo? No le pueden afectar, a menos que la otra parte también haya impugnado. La inmediación es la relación que tiene que ver con el que resuelve. A ver, creo que ya el internet está mejor. Voy a tratar de prender mi cámara para poder... A ver. Muy bien. Los presupuestos subjetivos, les dije, solo es la parte dentro del plazo, solo si tienes agravio. Así es. Reposición para decretos. Operación para imputar sentencias o autos, ¿cierto? Los plazos. La reposición 2 días. La queja 3 días. La apelación 5 días. En sentencias 3 días en autos y la casación 10 días. Los recursos siempre tienen que estar fundamentados, ¿de acuerdo? Con la precisión de todos los fundamentos de hecho y derecho que lo van a sustentar. 2 controles de admisibilidad, primero por el juez que emitió la resolución cuestionada y segundo por el superior, ¿de acuerdo? El efecto devolutivo que tendrá el estado de interinidad no se puede resolver mientras tanto, ¿cierto? Todos los recursos son devolutivos menos el de reposición, es obvio, no podría ser. Y los efectos, y con esto ya vamos terminando para dar pase a la estación de preguntas, ¿cierto? La apelación siempre, siempre va a ser con efecto suspensivo. Excepcionalmente se dispone la ejecución de la sentencia. El efecto extensivo, les dije que todos se pueden favorecer, todos se vinculan, ¿cierto? Y el diferido es que lo que has impugnado se va a resolver junto con la sentencia, ¿verdad? Se va a resolver junto con la sentencia. Muy bien, ya hemos visto la reposición contra decretos, ¿cierto? Únicamente contra decretos. El juez que emite la resolución resuelve el decreto, ¿cierto?
Está legitimado el que es parte, como siempre, y se va a impugnar los decretos. La reposición, normalmente en audiencias orales, o se puede presentar por escrito dentro del plazo de un día y lo va a resolver el mismo juez. Y con esto termino. La apelación es tal vez el recurso más importante hoy día, porque se puede plantear contra resoluciones, autos o resoluciones, sentencias. Contra decretos no, porque contra decretos solo funciona la reposición. ¿De acuerdo? No sé si hasta acá tienen preguntas sobre todo lo que hemos conversado hoy día, doctores. El tema de impugnación es amplísimo. Yo sé que voy a tener una sesión más para seguir profundizando sobre esto, pero no quiero abusar de vuestro tiempo. Pero sí, no puedo dejar tampoco de invitaros a una ronda de preguntas. Cuéntenme, doctores. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Nada? Ya están de sueño también, pues son las 10 de la noche, ya están de sueño. Mónica, Doctor, doctor, una consultita. En el caso de, por ejemplo, cuando de plano se realiza un archivo, ¿no? Y va al superior y el superior señala que definitivamente tienes que aperturar investigación sí o sí, ¿no? Y el archivo va en base a que no, sí, muy lejos, ¿no? Es eh, una denuncia por estafa en el caso de las juntas, de los panderos que se realizan. Entonces, se hace un archivo de plano, pero el superior manda a que se haga una investigación porque de todas maneras señala de que se tiene que hacer, ¿no? Aperturar sí o sí para averiguar si es una junta o qué tipo de junta o qué tipo de contratos, obligaciones, etcétera, ¿no? Es lo que refiere el superior. En ese caso, doctor, ¿no? En este caso, eh, en sí, esta, este recurso que interpone, ¿no? Podría ser, um, a ver, se podría señalar que es un error de derecho, la disposición que se ha hecho, o es un error de facto. lo que pasa es que, doctora, todo lo que hemos visto acá aplica para el tema judicial. No hemos visto el tema de la elevación de actuados. La elevación de actuados es algo que se ve en la vía fiscal, que yo siempre he dicho que es una vía sui generis, en realidad no es judicial, es casi una vía administrativa. Entonces, ahí se plantea la elevación de actuados para que el superior revise lo que el provincial habría decretado cuando archivó. Y el superior no va a analizar pues errores o vicios necesariamente en ese orden. El superior va a ordenarle al fiscal provincial que realice ciertas acciones y tiene que acatar. ¿Por qué? Porque la fiscalía es una orden, una institución jerarquizada. Y esa es una gran diferencia entre la elevación de actuados en la vía civil, la elevación de actuados en la vía penal y la elevación de actuados en la vía administrativa fiscal. En el Poder Judicial, un superior jamás le va a ordenar al juez de primera instancia. Le va a declarar nula y le va a decir pronuncia, o le va a cambiar su decisión si le revoca. Pero nunca le va a decir haz esto. Mientras que en la vía fiscal, al ser una entidad jerarquizada del Ministerio Público, sí cabe que le den incluso ese tipo de mandamientos. ¿Se entiende? Sí, doctor, correcto. Todo lo que te he explicado yo acá no aplica para elevación de actuados. Elevación de actuados es otro trámite, otra lógica, otros principios. Todo lo que te he explicado aplica únicamente para esto que es judicial. Decretos, autos, sentencias. No para disposiciones. Porque esta lógica que hemos hablado no es para disposiciones. ¿De acuerdo con todos? Correcto. Sí, doctor. Adelante, no sé si hay otra pregunta más.
¿Nadie? Bueno, debo entender que es por la hora, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, hay mucho más en impugnación por discutir. Entiendo que esta es solamente la primera sesión que van a tener conmigo. He tratado de hacer una presentación de la impugnación genérica, global. Pero tenemos que entrar en una segunda presentación a analizar la apelación, la tramitación, las pruebas que se pueden ofrecer, la litigación allí, la casación, los efectos, los fines, etcétera. Pero eso es en orden. ¿De acuerdo? Ya hemos cumplido con esta primera parte, así que creo que ya se pueden ir a dormir. Buenas noches, muchas gracias también por la Sí, invitación. doctor Juan. Sí, tenemos dos sesiones más como Gracias. usted veas. Dos, Gracias, doctores, doctor. dos Y sesiones entonces más tenemos para hablar mucho sobre impugnación. Hoy ha sido una presentación nada más. y una presidencial pendiente, doctora, su regreso a Pucallpa, al mes de junio. De todas Listo, maneras, como tiene que ser. como tiene que ser. Doctores, muchas gracias por el esfuerzo, por la comprensión de la hora. Muy Un buenas abrazo, noches. cuídense. Igualmente a cada uno de ustedes. Buenas noches. Y damos por concluida la sesión de hoy. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Permiso.